Ustedes saben que yo vengo de República Dominicana, donde los partos naturales no son normales. Entonces, normalmente allá tú haces cesárea. Normalmente tú no tienes partos naturales. Hay mujeres que sí pagan por eso, pero tienen que pagar un especialista para poder hacerlo. O sea, parto natural, que es natural, que debe ser gratis. Tú tienes que pagarlo allá. Entonces aquí me tocó hacer 2 partos naturales. Y les quiero contar esa experiencia a las mujeres que me están viendo, a los hombres que están esperando con sus esposas o sus novias, hijos. Cómo me fue a mí, qué tan malo es, qué tan bueno es, o sea, todos los aspectos. Entonces aquí estoy saliendo de mi trabajo ahora mismo, mientras le estoy grabando esto. Si yo llego un poquito de jadeo, perdóname que estoy caminando. Vamos a ver, vamos a entrar al vehículo. La verdad es que yo estoy harta de este calor en Holanda realmente. Yo estoy lista para comenzar el frío, señores. Estoy lista. Lista para eso. Ya no quiero más calor en mi vida. Así que espérense, déjenme acomodarme. Bueno, aquí estoy en el vehículo. Antes de yo arrancar, les voy a decir. Yo tuve 2 partos aquí en Holanda. Uno en el 2020 y otro en el 2023 recientemente. En el 2020 fue mi primera hija y después en el 2023 fue mi hijo varón. Y mis partos, los dos, transcurrieron de una manera saludable. Entonces aquí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tus partos son saludables, es decir, tú no tienes ninguna complicación, normalmente trabaja contigo la matrona, que es una especie esa persona hace algún tipo de curso o algún tipo de carrera, que tiene mucho conocimiento sobre partos, y sobre mujer embarazada y todo lo demás, pero no es precisamente un médico, es una matrona. Y si una persona tiene complicaciones, por ejemplo, vamos a decir que no puede tener un parto natural, lo trabaja directamente un ginecólogo. Entonces, otra cosa es, en sentido general, es que los partos aquí son gratis, tú no tienes que pagar por nada. Y también Holanda te ofrece una especie de ayuda cuando tú vas a parir, te subsidia casi el 90% de una enfermera que te asiste después del embarazo. Entonces, nada, señores, miren, yo vine embarazada en el 2019. Es decir, nosotros nos enteramos un día antes de coger para acá que yo estaba embarazada. Entonces, obviamente es una sorpresa, o sea, un país nuevo, señores, que no conocíamos, embarazado. Entonces, nada, no le voy a hacer historia muy larga, sino que simplemente yo hice mi embarazo aquí, desde el principio, desde el principito. Aquí no te ve nadie hasta los 8 semanas, o sea, a las 8 semanas te ve la matrona, que es la que te sigue el embarazo completo, como les dije. Y me vio y vio que todo estaba bien, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó el proceso completo. ¿Qué pasa? Mi experiencia con la matrona, yo nunca he tenido queja de eso. De hecho, yo me sentí en confianza. Obviamente, ¿verdad? Yo nunca tuve embarazos en República Dominicana, es decir, yo no tenía punto de comparación cómo era o cómo no, pero yo sí le preguntaba a gente y eso. Y estábamos en el primer parto, en el 2020, yo estaba dentro de la pandemia, entonces había mucha incertidumbre, pero al final yo mantuve mi parto bien, tú sabes, tranquila, y no salía ninguna complicación, por lo cual siempre estuve al lado de la matrona. Y la matrona realmente lo que hacen es que te tientan el niño si está bien, te mandan a hacer estudios, tú sabes, todo lo normal que le dan como chequeos normales a la embarazada y todo lo demás. Y no le voy a explicar lo mismo en el segundo embarazo, porque pasó lo mismo en el segundo embarazo. Yo nunca tuve complicaciones y
y todo surgió de lo más normal. ¿Qué otra curiosidad tengo que decir como ese proceso? Tú sabes, a mí me preguntaban mucho en mi país, ay, ¿no te vas a ver un ginecólogo? ¿El ginecólogo no te va a ver? ¿Tú tienes pediatra? Entonces, todas esas preguntas yo no las sabía responder, porque era mi primera experiencia. Entonces, realmente no, el ginecólogo nunca me vio en el proceso del embarazo. Ahora bien, llegando al punto del parto, yo tenía 40 semanas ya, o sea, yo llegué a las 40 semanas en el primer embarazo. Y en las 40 semanas me inducieron las contracciones, porque yo no estaba dilatando. Entonces me estimularon el cervix, y yo a las 40 semanas y 3 días comencé la labor de parto, a dilatar. Entonces yo duré ahí como 12 horas en eso, y salí de mi casa con 2 o 3 centímetros. Me acuerdo yo que era de madrugada. Yo en ese tiempo vivía en La Haya, no aquí en Tilburg, y el hospital me quedaba súper cerca, entonces eso fue bien rápido. El embarazo todo, a mí me lo llevaron al principio, como yo decidí qué pasa, mira, yo no le expliqué esto. Aquí tú puedes decidir tener tu embarazo en la casa, o sea, tener el parto en la casa, o el hospital. Y del principio dije, no, yo quiero estar en el hospital, tú sabes, está bien y todo, Kumbaya, pero yo quiero estar segura de que si pasa una vaina, yo estaré ahí, ¿verdad? Para cualquier cosa. Y bueno, pues entonces yo estaba allá, y ellos regularmente lo que te conectan es como y yo no me sé el nombre de eso, que para escuchar al bebé, los latidos del bebé, yo no me sé el nombre de esa vaina, no me lo pregunten. Y me pusieron eso. ¿Y qué pasa? Como yo no estaba dilatando, yo me quedé en 2, 3, 4 centímetros, no estaba dilatando. Me pusieron oxitocina, que es una estimulación a las contracciones, que eso es el diablo. Eso es como tú échale agua al aceite caliente. Y eso me puso súper mal. Yo dilaté, o sea, estamos hablando de que yo dilaté hasta los 10 centímetros, que es el último paso, como en 2 horas. Y eso es mucho, señores, eso es mucho. Yo no le recomiendo esa vaina a nadie. O sea, si tú no tienes que usar oxitocina, no la uses. Pero antes me pusieron la epidural, porque yo pedí que me pusieran la epidural. Entonces, horrible. Yo sentí todos los dolores. O sea, yo no sé qué fue lo que la epidural hizo realmente en mí, pero yo sentí eso igualito. Esos dolores yo lo sentí igualito, no sé, tú sabes. Te voy a comparar, porque en este segundo yo no usé ningún tipo de medicamento. La cosa es, yo sentí, si comparo este embarazo que hice sin medicamento con el que me pusieron oxitocina, que fue el primero, sentí que fue más doloroso el primero. Más doloroso no sé, los medicamentos me hicieron ese efecto. Y nada, mi hija nació a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, perdón. ¿Y qué pasa conmigo en ese parto? A mí se me quedó la placenta retenida en ese parto. Yo no boté la placenta. Lo que quiere decir es que a mí me hicieron un curetaje, señores. Lo funny de eso fue un evento muy triste para mí, porque yo quería estar con mi hija en ese momento. Ustedes saben, la mamá, si me están viendo una mamá que ha parido, ustedes saben que ese es el momento clave de tú estar con sus hijos. O sea, cuando nacen ahí, a mí me la quitaron de la mano porque me tenían que operar, porque yo me estaba desangrando. Entonces, nada, señores, yo me llevaron rapidísimo a la sala de operaciones, y vaya a darme sorpresa, que aquí le encanta esa vaina. Habían 3 médicos más, o 4 o 5, no sé, porque eso parecía como la sala de emergencia de esa de operation, del hombre que el juego de mesa ese. Habían aprendices en esa sala, aprendiendo de mí. O sea, a mí me da miedo como 20 gente en esa sala. Porque esa vaina no es normal que pase. Entonces, a mí me dijeron después que las mujeres que son de descendencia afroamericana, como yo soy latina, con mezcla de razas, tienen más tendencia a retenerse la placenta que a las mujeres caucásicas. Ya da un dato. No sabía yo esa vaina. Y hay mucha gente que se muere de eso. O sea, que eso sí realmente era una emergencia grande. O sea, qué suerte que yo decidí hacerlo en el hospital. Después de que me operaron y todo, me pasaron sangre y todo fue bien. O sea, después de ahí la enfermera fue. La experiencia que yo tuve con la enfermera, que
que le llaman Cramsor aquí, con mi hija, o sea, con ese embarazo primero, fue mejor que la segunda. Esa enfermera nos ayudó muchísimo, nos dio muchísimos tips para amamantar. Mi hija la pegaron de una vez para amamantar, o sea, de una vez. No me dieron de qué fórmula, nada de esa vaina, no. Eso fue de una vez natureo. Y ahí mi hija se quedan, tú sabes, ahí nos fuimos nosotros a las dos, ya ella comiendo bien. En el segundo embarazo fue casi igual, como le comenté con el primero. La única diferencia es que esta gente quería prevenir que me pasara lo de la placenta. Por ende me hicieron un plan para que si pasara eso de una vez, aunque el embarazo iba natural, iba bien y todo, saludable, y me lo estaba llevando la matrona también, hubiera una persona, un ginecólogo que estuviera de turno cuando yo estuviera pariendo, por si acaso pasaba lo mismo. Y me hicieron un plan de qué iban a hacer, O sea, me gustó porque ellos se prepararon para eso, me preguntaron, me tenían todo listo, o sea, si pasaba eso, ya estaban listas para ahí mismo. Entonces, con mi hijo también fue lo mismo, con mi hijo fueron 40 semanas y me estimularon el cervix y a los 40 semanas y 3 días, igual que mi hija, comenzaron labores de parto, comenzaron la dilatación. ¿Qué pasa, señores? Esto fue más rápido. Mi hijo comenzó a dilatar solo, de verdad. Entonces, allá, ¿qué pasa? ¿Qué hace la matrona? Ellas van a tu casa, cuando tú comienzas a dilatar, con dolores constantes, ellas van a tu casa y te chequean y te dicen, no, todavía tú estás, quédate en tu casa, quédate ahí, tranquila. Sigue ahí aguantando tu dolor, mi hija, sigue. Y después, mi mamá estaba en este parto, no pudo tener el primero, porque por la vaina tú sabes de qué, de lo que estaba pasando en el 2020. Mamá me dijo, ven, mija, ¿cómo te puedo ayudar? Yo dije, mami, espérate, no me diga nada, que yo, mientras más me añoño, o sea, mientras más van y me preguntan, más me duele. Entonces, nada, yo dilaté rapidísimo en la madrugada. La matrona fue la primera vez. Y después, como cuando ella me dejó, vamos a decir, cuando ella me dejó a las 3 de la mañana, a las 6, yo no podía con los dolores. Yo llamé de nuevo y le dije, mira, yo no puedo con estos dolores. Cuando ella volvió, señora, yo tenía 7 centímetros de dilatación ya. Yo estaba tarde para todo en la vida. Huyendo me sacaron de la casa porque ella debió sacarme cuando ella me fue a ver que tenía 3 centímetros. Ella debió sacarme en ese momento, pero me dejaron ahí. A mí no me pudieron poner epidural porque yo pedí que me pusieran epidural. No me la pudieron poner porque cuando yo llegué al hospital, ya yo tenía 7 centímetros. Era muy tarde para poner epidural, señores. Es decir, que yo tuve que hacerme embarazo sin ningún tipo de ayuda. Sin ningún tipo de painkiller. O sea, fue a lo natural, de verdad. Como Teo Calderón. O sea, fue a lo natural que yo hice ese embarazo. Perdón, ese parto. Yo estaba muy asustada, yo pensaba que me iba a morir porque realmente, imagínense, yo nunca había tenido un parto sin asistencia de ningún o sea, el primero me pusieron epidural. Yo no sabía si yo iba a poder. O sea, realmente fue algo que yo no lo agradecí eso. Pero al mismo tiempo, cuando yo estaba con mi dolor intenso en ese momento, el embarazo, el parto fue más suave. Ay, déjame cómo me explico esta parte, Dios mío. Es que como que el cuerpo desarrolla sus propias defensas para poder buscar la forma de que uno pueda salir de eso rápido. Y aunque fue muy doloroso, yo comencé la labor de parto, dilaté rapidísimo a los 10 centímetros, como en 2 horas después que llegué al hospital. Y mi hijo salió en 7 minutos, señores, 7. O sea, fue tanta la presión tú sabes, de no tener ningún medicamento. A mí no me pusieron oxitocina ni nada. O sea, fue sola así, pla, pla, pla. 7 minutos salió mi hijo. Y quien ha parido sabe que 7 minutos es muy poco tiempo. Mi hija salió en 14 y Axel salió en 13. O sea, mi hijo. Y al final, porque como yo hice todo el trabajo natural, no me pusieron oxitocina porque ellos querían evitarlo. Porque ellos también me dijeron que a veces esas drogas, o sea, esos medicamentos hacen que tú
tenga también esas circunstancias, si tú sufres, si tú tienes alguna debilidad. Y, señores, la placenta salió, me hicieron una estimulación, que yo no sé qué, y salió la placenta, no hubo que buscar a nadie. Cuando yo estaba con mi hijo en mi brazo, que al final pude tener mi hijo, que no me lo quitaron ni nada, gracias a Dios, yo dije, y ya esto pasó, esta vaina. Yo hice esta vaina yo sola, y yo estoy viva, y yo estoy bien, yo me sentía bien. Yo me sentía bien, yo me sentía como que nada, como que, yo no sé cómo debe ver. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo decirlo, como que tú tienes una situación médica, en un momento algo te duele, tú te bebes un painkiller y ya no te duele a las 2 horas. Así fue que pasó. O sea, como que nada hubiera pasado. Y esa es la magia del parto natural. Yo salí con mi pie, perdón, pero con mi pie salí a las 3 horas del hospital con mi muchacho al hombro. Y todo bien, gracias a Dios. Yo sé que muchas personas tienen muy malas experiencias, pero por ejemplo yo tuve una mala experiencia a la primera. Yo duré en el hospital 2 días con mi hija porque me tuve que hacer transfusión de sangre. Y con este segundo yo dije, Dios mío, ya esto es todo, de verdad, no tienen que hacerme ningún estudio ni nada. Y que yo le digo, miren, realmente a nosotros, o sea, a mí me inculcaron tanto miedo con el parto natural. A mí me inculcaron y todavía cuando yo le decía a mi familia, el parto natural, ay, ¿tú estás segura? ¿Por qué no es necesaria? Aquí no es necesaria. O sea, cuando yo comparo, yo digo, es que yo no hubiera deseado algo más. Yo llegué a mi casa sin herida, sin tener que guardar cama. Yo caminé bien como a los 4 días. O sea, para mí fue una experiencia, los dos, aunque se me hicieron transfusión en el primero, pero como sea, no me hicieron ningún corte ni nada. La verdad es que yo no cambiaría la experiencia por nada del mundo, de verdad. Porque de verdad yo me sentí libre después que ya, todo pasó, todo pasó. Y otra cosa que le quiero decir es que aquí también cuando tú, por ejemplo, termina de estar esperando que te chequeen y todo, y que chequeen al niño y todo lo demás, todo está bien, te sacan con tu anticonceptivo del hospital. Te dicen, mira, te recomendamos que te bebas este anticonceptivo, que es friendly con la lactancia materna. Y como te dije, te dan tips para la lactancia. Te sacan del hospital lactando tu hijo. Y eso es para mí, ustedes saben, tienen que pagar, por ejemplo, yo sé de amigas que han tenido partos naturales que tienen que pagar una dula que le ayude a que a que ellos puedan lactar sus hijos. Entonces, todo eso con cero costo, cero costo. Y más yo que tener, por ejemplo, si tú tienes una condición o algo, mucho menos, porque creo que si tú, por ejemplo, tienes todo, que no te pasa nada, tú tienes que dar una contribución como de 400 euros, una cosa así, al hospital. Pero en mi caso, cero costo, todo eso que le acabo de decir. Y cuando llegué a mi casa había una enfermera esperándome para chequearme todos los días. Por ejemplo, ella llegaba, se iba y volvía todos los días en la mañana a chequear que todo iba bien con el niño y conmigo, que el niño cogiera peso, que tuviera buena temperatura. O sea, todas esas ayudas son invaluables. Mira, que yo tenía en mi casa mi familia. Y aún así, la ayuda de esa persona que va después del parto es invaluable. Y no sé si en todos los países de Europa lo hacen, si no sé cómo pasa en otros países. Si tú me estás mirando de otro país de Europa o me estás mirando de Estados Unidos, déjame saber en los comentarios. Quiero saber cómo en otras cosas, pero realmente yo no cambiaré esta experiencia por ninguna, de verdad. Yo no hubiera elegido otro país para tener mis hijos. Después que todo salió bien, pero no hubiera elegido otro país para tener mis hijos. Y nada, señores, esa es mi experiencia con mis 2 partos naturales aquí en Holanda. Y nada, déjenme saber qué les pareció, déjenme saber sus opiniones y nos vemos en el próximo video. Adiós.